Solo me recuerdo que se regó la noticia de que una enfermera había matado a sus niños dentro de la habitación, que los había matado con un bisturí y los había dejado ahí en la cama. Yo creo que en 2 camas dejó los cuerpos. Y el nombre, ella era una enfermera, Clara Luz. Esa tragedia fue algo impactante aquí en la cuadra, pero sí, la verdad que conmocionó mucho a todos los vecinos. Lamentablemente, una madre que mata a sus hijos es algo que normalmente no pasa, pues, y especialmente aquí en la colonia, pues que yo sepa, no ha pasado alguna otra cosa similar. Pero la muerte de los niños no solo están pequeños, sino que en la forma en como ella los mató es algo triste. Mucho gusto, mi nombre es Wanda Méndez, soy licenciada en Psicología Clínica y tengo una maestría en Dirección y Gestión del Recurso Humano. De manera personal, un caso muy interesante, pero también muy inconcluso, porque hay muchas cosas que aún no se pueden amarrar dentro de la historia, pero creo que tiene mucho potencial para estudiarlo y para tratar de desenredar un poco de qué fue lo que llevó a Clara Luz a hacer este acto contra sus hijos. Mucho gusto, yo soy la doctora Jacqueline Gómez y actualmente trabajo como médico residente en Alerta Médica. Me parece un caso muy interesante, anclándolo al ámbito médico, ya que nosotros sabemos que el personal de enfermería tiene mucho acceso a lo que son medicamentos, equipo médico, que podría llegar a usarse para perjudicar la vida de alguien. Clara Luz Lorenzana fue una enfermera que trabajó en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS. Se desempeñaba como auxiliar en la antesala de operaciones. Los enfermeros, que suelen ser instrumentistas sobre todo, tienen principalmente la función de preparar todo el equipo de procedimientos quirúrgicos, ya sea equipo médico que se va a utilizar durante la cirugía, medicamentos también. Era una magnífica trabajadora, relató su jefa. En cambio, sus compañeras mencionaron que era poco comunicativa y que siempre daba muestras de estar abstraída, posiblemente por problemas que nunca quiso contar. Aquí vemos cómo una persona puede tener rasgos que están aislados, que están fragmentados, pero que formaban parte de su personalidad. Ella ganaba alrededor de 150 quetzales durante esa época. Clara Luz Lorenzana obtuvo el apellido de Escalante cuando contrajo matrimonio con Eliseo Escalante Robles. Fue así que formaron una familia integrada por 4 hijos: José Eduardo, Wanda Roselda, Gerardo Leonel y Jaime Daniel. La familia residía en la colonia 1 de Julio, en la zona 19 de Misco. Todo marchaba relativamente bien, hasta que un integrante intervino en su relación matrimonial. El 11 de noviembre de 1972, Eliseo Escalante Robles abandona su hogar después de haber convivido con su esposa por muchos años. Ella presentaba una conducta y un temperamento violento. La familia tiene que buscar adaptarse a los comportamientos que pueda tener esta persona, porque un día puede tener un comportamiento y al otro día puede ser una persona totalmente distinta. Entonces no siempre es posible tener una dinámica familiar donde se pueda mantener una armonía. Pero no fue hasta la llegada de Marco Tulio Valenzuela García que la dinámica familiar fue corrompida. Fueron las relaciones amorosas sostenidas con el señor Marco Tulio Valenzuela las que me obligaron a dejar mi hogar y a mis hijos al lado de su madre, quien me pidió que me marchara por esa misma razón. Clara Luz se divorcia de Eliseo Escalante por culpa de su amorío con Marco Tulio Valenzuela. Ella misma me contó antes de nuestra separación sobre las relaciones que sostenía con su amante, y ello fue determinante para romper la armonía en nuestro hogar en perjuicio de nuestros hijos. Marco Tulio Valenzuela conoce a Clara Luz en 1972. Ambos habían estudiado juntos en el Instituto Evangélico América Latina. Mantuvieron su relación durante unos años, pero el amorío llegó a su fin por los malos tratos de él hacia ella y sus hijos. Se dice también que fue por 2 abortos. Sin una figura paternal para sus hijos,
sin el sustento económico suficiente y sola. La vida de Clara Luz dio un giro de 180 grados una fatídica madrugada del mes de julio. Durante la tarde y noche del 21 de julio del año 1976, la colonia 1 de julio estaba acabando un día como cualquier otro. Los vecinos regresaban del trabajo, los niños cansados de jugar regresaban a sus casas. Los postes de luz iluminaban las pequeñas calles de la vecindad. Todo transcurría normal. Clara Luz regresaba de su trabajo como cualquier día normal. Se dirigía a su casa en donde sus hijos la esperaban. Llegada la madrugada del 22 de julio, algunos vecinos dormían. Otros se preparaban para acostarse. Entre la 1:45 y 2 de la madrugada, el grito de una mujer alertó a los vecinos de la colonia. ¡Ay, de mis hijos! Un grito que heló a algunas personas, pues creyeron que se trataba de la Llorona, pero realmente ese grito provenía de la casa de Lorenzana. Uno de los vecinos tomó el valor de salir a la calle y dirigirse a la casa de Clara Luz. Armado con un tubo de metal, forzó la puerta y al abrir vio a la mujer cubierta de sangre. Clara Luz tenía un cuchillo en el abdomen y con un fragmento de vidrio roto trataba de cortarse las venas. En un principio pensó que había sido atacada, pero al acercarse un poco más vio a los hijos de la mujer, quedando completamente en shock. El vecino, al ver el crimen cometido, huye de la casa y llama a las autoridades, dando origen a una de las noticias más impactantes y aterradoras a nivel nacional. El informe de la declaración de Clara Luz menciona que utilizó instrumentos quirúrgicos para perpetrar el asesinato de sus 4 hijos. Lo primero que hizo fue anestesiar a cada uno de los 4 niños. Al ver a sus hijos somnolientos, les ordenó que durmieran 2 en cada cama, y luego con un algodón les aplicó éter en la nariz y en la boca. Al ver que no morían, Lorenzana decidió inyectarles en las venas una mezcla tranquilizante de anestesia de Valium y Clamonal. Aún así, sus hijos continuaban respirando. Se estaban aferrando a la vida, por lo que acto seguido les inyectó aire, con la intención de provocarles una trombosis. Por ejemplo, los medicamentos utilizados en este caso principalmente fueron anestésicos, que la acción principal que producen es deprimir el sistema nervioso central, así deprimiendo el sistema respiratorio, cardíaco e incluso musculoesquelético, que pueden provocar principalmente somnolencia o disminución de la sensibilidad al dolor. Posiblemente la dosis del medicamento administrado en los niños sí pudo haber actuado de una manera prolongada, sin embargo no fue suficiente para poder causar su muerte. Los pequeños siguieron con vida. Clara Luz decide usar un bisturí y les hizo a cada uno una incisión en el cuello y en sus vientres. En ese momento, cayeron en shock, muriendo los 4 degollados y desangrados. Clara Luz Lorenzana, con 32 años de edad, culmina el crimen contra sus hijos de una forma meticulosa. José Eduardo, de 12 años, Wanda Ruselda, de 11, Gerardo Leonel, de 9, y el más pequeño, Jaime Daniel, de 8 años. Los 4 niños fueron encontrados acostados en 2 camas, inmortalizando una de las fotografías publicadas más bizarras en los periódicos de la época. Solo uno de sus 4 hijos recriminó a su madre lo que les hacía, el mayor, José Eduardo, de 12 años, quien le dijo antes de hacerle la incisión: Mamá, ¿qué estás haciendo conmigo? Los niños menores tuvieron un efecto mayor o un poco más rápido que el niño mayor, que se dio cuenta todavía de lo que estaba pasando. Creo que algo que también tenemos que tener claro es que el cuerpo de un niño de 4 o 5 años no es igual que a un niño de 12, porque, por ejemplo, algo tan básico como los signos vitales van cambiando. Una frecuencia, por ejemplo, de 120, 125 es normal en un niño de 12 años, cuando en un niño de 4 puede ser mucho mayor. Clara Luz
en un estado de lucidez alterado, fue ingresada en el intensivo del Centro 1 del ICS, mientras esperaba a ser procesada. En este caso, pues la persona que padece este estado tiene un comportamiento desorganizado, no es consciente de lo que está haciendo. Podríamos decir que es una persona que actúa en automático, bajo impulsos. Tampoco tiene una percepción clara de lo que tiene en su realidad. Puede tal vez ver, escuchar cosas que no están en el momento. Entonces, esto es lo que se conoce como un estado de lucidez alterado. Los vecinos de la colonia fueron testigos de la tragedia. Toda Guatemala fue testigo de lo que había ocurrido esa madrugada en la colonia 1 de julio. Tras realizarse un corto inventario y proceder a levantar el acta, el juez ordenó que las sábanas y colchones manchados de sangre de los niños fueran quemados. Un vecino del callejón proporcionó una botella de gas. En 5 minutos, una acre columna de humo se había levantado. La abuela de los niños lloró amargamente, mientras el fuego inexorable terminó con aquellos recuerdos de la tragedia. Cuerpos, al menos en el INASIF, es lo que se hace cuando una persona muere, ya sea así por arma de fuego o por sospecha de envenenamiento o algo, literalmente descuartizan el cuerpo para ver las causas de muerte. Mi hija está loca. No pudo ser de otra manera, pero jamás podré perdonarle que matara a mis 4 inocentes nietos que no tenían que pagar los errores de sus padres. Los cuerpos de los niños fueron enterrados en el cementerio general un día después de lo ocurrido. Ese 23 de julio, vecinos y familiares acompañaron el sepelio de los hermanos Escalante Lorenzana. Concepción Lorenzana, de 87 años de edad, quien era madre de Clara Luz, fue entrevistada en el cementerio general por la prensa. Ella comentó a los reporteros que su hija presentaba muchos problemas, desde económicos, y que siempre se mantenía con los nervios alterados, y que incluso ella notaba que su mente estaba averiada desde que era una niña. Por otra parte, el padre de los niños, Eliseo Escalante Robles, mencionó a los periodistas que no podía creer lo que había sucedido. A veces creo que únicamente se trata de una horrible pesadilla o de un drama cinematográfico. El señor Escalante también mencionó que sus hijos eran buenos estudiantes y que José Eduardo quería ser ingeniero. El director de la Escuela Nacional Mixta 101 de la colonia 1 de julio expresó por medio de una carta que los niños eran bien portados y que sus notas eran satisfactorias. Mientras el entierro se llevaba a cabo, Clara Luz se encontraba internada en la sala F del Seguro Social X. Ella no podía recibir visitas y se encontraba sedada. Ninguno de sus familiares podía verla. Las notas del suceso comenzaron a tener impacto. El morbo comenzó a crecer en la sociedad guatemalteca. Todos los medios de esa época trataban de sacar notas y obtener entrevistas de vecinos y familiares. Algunos vecinos declararon la mala conducta de Marco Tulio Valenzuela, con calificativos como agresivo, borracho y maltratador. Nelly Grace Maldonado Lorenzana, quien era hermana de Clara Luz, brindó una pequeña entrevista en donde mencionó que su hermana quería migrar a Estados Unidos para una mejor vida y además quería dejar a los niños en un orfanato, pero sus posibilidades de pagar eran nulas. Clara Luz se encontraba fuera de peligro tras intervenciones médicas, mientras se preguntaba por sus hijos. El juzgado sexto de primera instancia de ramo penal se haría cargo del caso. Los interrogatorios comenzaron. Ni Eliseo Escalante, padre de los niños, ni Marco Tulio Valenzuela, quien era amante de Clara Luz, fueron detenidos. Ambos fueron interrogados y quedaron libres. Eliseo Escalante declara que sus hijos le habían pedido ropa, pero debido a la situación post-terremoto, el trabajo era escaso y el dinero también. El morbo iba en aumento. Vecinos de la colonia llamaban a esa calle el Callejón de la Muerte, y era visitada por personas de diferentes municipios y departamentos.
Los exámenes psiquiátricos comenzaron para Clara Luz. Marco Tulio Valenzuela declara que Clara Luz, días antes de la tragedia, había llegado a su casa a reclamarle e insultarle. Me sorprendió que ella haya llegado a insultarme. Me exigía que volviera a casa como si hubiera olvidado que las relaciones habían terminado 3 años antes. Ella, en un arrebato de cólera, me quitó varias tarjetas de cobro y me obligó a seguirla hasta su casa, en la 1 de julio. Cuando llegué a casa, me encontré a su madre y me dijo que estaba loca y me pidió que fuera a buscar una ambulancia para llevarla a un sanatorio. Pero en ninguna entidad de servicio público quisieron hacerse cargo de ella, mencionando que no prestan esa clase de servicios. Una carta escrita por Clara Luz fue presentada a un juez. Esta fue escrita con tinta roja en una hoja de papel, sellado a 10 centavos. La carta mencionaba algunas especificaciones que Clara Luz quería que se llevaran a cabo tras su fallido suicidio. No quiero que se dé publicidad al asunto, ni mucho menos que las fotos de mis hijos sean publicadas en la prensa. Quiero que sean enterrados juntos. Desesperada por la vida que he llevado, he preferido matar a mis hijos para que no sufran y luego suicidarme. Salgo a las 6 de la mañana y los dejo en ocasiones bajo llave, regresando hasta las 19 horas. Esto no es vida, así no se puede vivir. De igual forma, el escrito expresaba: todos los hombres son unos desgraciados. Junto a la carta se encontró los medicamentos y utensilios que utilizó. También estaban las tarjetas de cobro que le había quitado a Marco Tulio días antes. Marco Tulio Valenzuela es capturado por detectives de la Policía Nacional y se le atribuye el cargo de autor intelectual de infanticidio. Clara Luz declara a los detectives que Marco Tulio era tan culpable como ella y lo acusó de haber influido en ella tras la muerte de sus hijos. Posiblemente ella, al ya darse cuenta de lo que había sucedido, sintió la culpabilidad, pero no quería cargar totalmente con esa culpabilidad. Entonces buscó la manera de involucrar a su expareja Marco Tulio. Este es ingresado a la granja penal de Pavón. La prensa entrevista a Marco Tulio tras su detención. Él menciona que no se iba a hacer cargo de los niños, que Clara Luz lo había engañado diciendo que era soltera y que no estaba casada. Marco Tulio continúa diciendo: jamás le ofrecí que me iba a hacer cargo de los niños, porque ignoraba que los tenía. Nos separamos porque yo creí conveniente hacerlo, pero acá inició un calvario. Ella me acosaba en cualquier parte. Jamás traté mal a los niños. Me duele que los haya matado. En ninguna oportunidad le pedí que hiciera algo malo a los pequeños para que yo regresara a su lado. Marco Tulio afirma su inocencia y que incluso se había casado con otra mujer con quien había tenido una hija. Puedo contar que 7 días antes de la tragedia, ella lo anunció. Para mi fortuna, estaba presente la señora Concepción. Mire, madre, voy a matar a los niños. Lo tengo todo preparado. Hoy no tengo ni para darles de hartar. Esta no es vida. Los voy a matar. Clara Luz es trasladada al consultorio de psiquiatría del ICS, en el cual se le realiza una evaluación por un médico de la institución. La señora pasa sus días aisladas en un pequeño cubículo y vigilada por un agente de la Policía Nacional. En la clínica determinaron que la paciente Clara Luz de Escalante padecía de enajenación mental y por momentos recobra su estado de lucidez. La enajenación mental específicamente hace referencia al estado mental que puede tener una persona que no es consciente, que no comprende que lo que está haciendo puede ser algo negativo o algo ilícito. Específicamente se utiliza este concepto en procesos penales y sirve para valorar, en este caso, cuál es el grado de responsabilidad o imputabilidad que tiene una persona que está siendo procesada. Concepción Lorenzana es el único familiar que tiene permitido visitar a Clara Luz en la clínica psiquiátrica. La madre ha notado cierta tranquilidad en Clara Luz, en donde menciona que su hija parece vivir en un sueño. No quiso mencionar nada sobre lo sucedido con sus hijos para no causarle problemas. Nosotros no somos nadie para juzgarla. El único que puede hacerlo es nuestro Señor.
a quien estamos pidiendo por ella. Mientras los estudios de salud mental continúan para Clara Luz, Marco Tulio es llamado por el juzgado para determinar su participación en el caso. El acusado pide su libertad, pues recalca que todo lo sucedido es culpa de Clara Luz y que sus declaraciones en donde lo culpan no pueden tomarse en serio viniendo de una persona que no goza de sus facultades mentales. La corte le niega la libertad. Quiero que me fusilen. Clara Luz da su primera declaración ante el tribunal. La mujer admite haber matado a sus 4 hijos y luego intentar suicidarse. Menciona que el suicidio no lo quería hacer para evitar la ley, simplemente quería acabar con sus propios problemas. La acusada pidió ser fusilada junto a Marco Tulio. El tribunal espera los resultados de su examen psiquiátrico, con el que determinarían la sentencia de la acusada. En este caso, pues se decía que ella podía tener un trastorno de personalidad múltiple, pero actualmente no tiene ese nombre. El nombre que actualmente tiene es trastorno disociativo de personalidad. Entonces es muy diferente y este se utilizó hasta el 1994 porque en el trastorno de personalidad múltiple se tenía la idea de que una persona podía tener muchas personalidades. La idea actual que tenemos ahora es de que la persona tiene una sola personalidad, pero con rasgos que están totalmente aislados, no pueden compartir entre sí en armonía. Clara Luz podría pasar de 20 a 30 años en prisión. La legislación penal guatemalteca no contempla la pena de muerte para las mujeres. Clara Luz confiesa el intento de asesinato a sus hijos un año antes, en octubre de 1975. En otra ocasión había intentado ahogarlos. La acusada pidió a las autoridades no practicarles autopsia a sus hijos, pues ella confirmaba en la carta sobre cómo los mató esa madrugada del 22 de julio. Clara Luz, ya en un estado mental más consciente, termina por declararse culpable de este caso y confirmar todo lo que menciona la carta. La corte toma la decisión final. Una historia bastante dolorosa porque sucedió ya hace más de 40 años. 48 años después. Clara Luz fue internada en el Hospital Nacional de Salud Mental Federico Mora en el año de 1976. Pasó 8 años en tratamiento y fue dado de alta en 1984. Con 40 años, la señora Lorenzana da un nuevo comienzo a su vida. Clara Luz es quien llevaba el cuidado y el mantenimiento del osario en donde los restos de sus hijos y su madre descansaban. Sin embargo, se dio a conocer que los restos fueron exhumados el 17 de febrero de 2024 por falta de pago. El osario fue despejado y los cuerpos fueron llevados a una fosa común. La enfermera asesina, o el caso de la 1 de julio, son los diferentes nombres con el cual es conocido el caso de la señora Clara Luz Lorenzana. De vez en cuando el tema es traído de vuelta y se discute sobre el caso, recordando la tragedia ocurrida la noche del 22 de julio. Este caso inspiró a Luz Méndez de la Vega a crear un monólogo titulado La mariposa de la ventana. Fue llevado al teatro por Guillermo Ramírez Valenzuela e interpretado por Lucy Guerra. Todo este caso quedó archivado en diversos periódicos del país que se pueden encontrar en la hemeroteca. Puede que algunos la juzguen, puede que otros no. Lo cierto es que Clara Luz fue solo una víctima más de la irrelevancia de la salud mental en Guatemala. En esos años que eran los 70s, claro, habían psicólogos, psicólogas, pero no se impulsaba tanto como hoy en día. Pero la realidad es que en Guatemala se ha tratado. No podemos decir de que somos un país de que tiene una buena salud mental porque no es así.
pero sí definitivamente se ha tratado y se ha visto el crecimiento también de psicólogos y psicólogas. Por ejemplo, se ha intentado ingresar en los colegios, en las universidades. De cierta manera sí hemos avanzado, pero no al 100 en comparación con otros países, definitivamente. A la falta de información y apoyo clínico no se le pudo tratar antes, y quizás así evitar la fatídica noche del 22 de julio. Clara Luz al día de hoy tendría 80 años, y quizás aún camine entre nosotros.